días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenos días y bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este lunes. Estamos iniciando la semana. Hoy es lunes 13 de abril. Menos mal que no es martes 13. Bueno, estaba pensando en muchas cosas, pero hoy es lunes. Hoy es 13 de abril del 2026 y con muchísimo gusto estamos ya listos para llevarles el programa Radioterapia Directo a la Conciencia en esta versión live, en esta versión en vivo a través de Facebook Live, y al rato subiremos el programa completo también en YouTube. Bueno, fíjate que hoy vamos a platicar sobre un tema relativamente desconocido, aunque estaba leyendo el otro día que en las redes sociales se provocó este término, lo cual me hizo recordar que no hay una cierta equivocación en la fecha en que inició este término, porque yo recuerdo en la secundaria cuando había dos que tres chavos que andaban siempre gavioteando a las chamacas, ¿sabes? O sea, gaviotear, que es precisamente un término que describe de alguna forma el molesto acecho que parece interés real. Hoy te quiero platicar qué sabemos del gavioteo. Es tal vez un término muy chistoso, pero real, y que de alguna manera el término gavioteo, que es un concepto coloquial, obviamente, no técnico, no formal, que se usa en varios conceptos, sobre todo en México, y me imagino que algún país de Latinoamérica en donde se habla muy parecido, el léxico, el vocabulario son muy similares a nuestro país, y entonces puede tener distintos significados. Para mucha gente significa el estar acechando, el estar molestando, el estar como las gaviotas, ¿no? Las gaviotas, en teoría, pues andan volando para ver qué encuentran, para ver qué pescan y ¡yum!, lanzarse por su presa. Bueno, imaginemos que el gavioteo, como vamos a ver algunos términos, es muy común para llamar la atención de alguien de forma insistente o poco auténtica, digamos, especialmente con fines románticos o con fines sexuales, o veto a saber, porque muchas veces yo conocí, y por supuesto que no puedo decir nombres, pero yo conocí a un muchacho que salía su vecina, oh, la vecinita, qué chula estás, qué linda, que a ver cuándo, y esto, que el otro. Y luego al rato salía la otra vecina, de, oh, la vecina, qué chula estás. O sea, el gavioteo o la forma de estar pique y pique aquí y allá, a ver dónde pega. Esa es una forma de verlo, queridos amigos, porque cuando llamamos la atención o intentamos llamar la atención de alguna manera, puede implicar una actitud de merodeo, una actitud de acecho, o simplemente en el ámbito general estar buscando oportunidades con varias personas
sin un interés genuino. Tú le dices esto a una persona, luego se lo vuelves a decir a otra persona, a ver dónde pega, pero sin ningún interés de que esto sea realmente serio. Y a veces se asocia con comportamientos como coqueteos superficiales, coqueteos repetitivos, em, coqueteos donjuanescos, y por cierto que no es típicamente propio de los hombres el gavioteo, pero no nos vamos a detener en ese detalle porque muchas veces los halagos exagerados o los halagos poco sinceros pues denotan cierta forma de pues a ver si pega, y si pega, bueno, pues yo no era mi intención, no era eso lo que yo buscaba, o sea, estar viendo a ver quién cae, como las gaviotas, a ver quién pues se digna a hacerme caso. Y en ese sentido, es curioso, pero alguien que gaviotea, así se dice, podría ser percibido como una persona poco confiable, una persona mentirosa, obviamente. Y te digo porque yo conocí a, tal vez las vecinas no se daban cuenta, pero uno sí, porque pues conoce la calidad de la melcocha, como decimos en la calle, y yo me daba cuenta como este muchacho, hace muchos años lo veía yo en la secundaria, particularmente cuando pues andaban rondando a muchas muchachas, pero con ninguna en concreto, entonces se percibe al gavioteo o a quien gaviotea, déjame decirlo correctamente, como alguien que busca validación más que conexión social, más que conexión real, más que conexión amorosa. O sea, estar allí a ver si pega o para probarte de alguna manera, porque también se puede describir como la persona que está rondando un lugar o una persona sin propósito claro, o cuando vas a pedir chamba a diferentes lugares, o cuando no concretas alguna petición o alguna solicitud, o simplemente cuando, como decimos coloquialmente, cuando te gustan todas o cuando te gustan todos, pero no te puedes definir por alguien en particular. Y entonces los gavioteros, o no sé cómo se les llame, aprovechan las situaciones. Por ejemplo, se acercan a alguien cuando tiene algo que ofrecer, cuando sabes que te van a invitar a comer, sabes que tienes algún buen contacto, que tienes beneficios, que tienes relaciones con gente importante, y entonces andas allí viendo. Que, por cierto, hay mucha gente, no sé, pero me da la impresión que en la época de los 80, que fue cuando yo empiezo a entrar directamente al mercado laboral y al mercado profesional, bueno, pues yo recuerdo que había mucha gente que andaba picando piedra, como se dice, para ver si pegaba, pero en realidad no era nada serio. Y entonces el origen metafórico del gavioteo es que proviene de la conducta de las gaviotas, precisamente, que vuelan alrededor esperando una oportunidad para ver dónde agarran, dónde pescan, dónde quitan la comida, porque pues escenas muy chistosas donde está la gente en la playa comiendo, y luego de repente llega una gaviota y ¡chum!, te quita el taco, te quita el sándwich, te quita la torta, te quita la comida, y se ve gracioso, pero así son las gaviotas, se acercan rápidamente cuando detectan comida, principalmente, y compiten o arrebatan sin mucho filtro, simplemente porque dentro de lo que se ve de la conducta de las gaviotas es que pues andan buscando, andan compitiendo a ver quién gana esa comida que se ve aparentemente fácil, y de ahí la analogía con ciertas conductas humanas, porque pues se parecen, ¿no?, a las conductas de las gaviotas. Aunque, sabes, yo escuchaba una vez a una persona que decía que no es siempre negativo el ser o actuar como gavioteo, porque no necesariamente, porque casi siempre tiene una carga crítica, tiene una carga burlona, pero puede señalar falta de autenticidad,
búsqueda constante de atención, en el caso de los seres humanos, y dificultad para establecer vínculos profundos. Y fíjate que cuando le llaman a uno o como lo gaviotean a uno, que también te voy a definir algunos conceptos de gente seria, de gente que científicamente ha podido estudiar y comprobar qué significa esto de que la gente te gaviotee, qué significa exactamente, pero en términos psicológicos, el gavioteo podría relacionarse con una necesidad de validación extrema, o sea, fíjate en mí, aquí estoy haciendo esto, aunque te haga daño, aunque te moleste, como esos chamaquitos o esas personas adultas muchas veces que están dando lata, pero sin ninguna intención en especial, solamente para llamar la atención, porque necesitan validación externa. Son personas inseguras, tienen un estilo de apego evitativo o ansioso que busca o está permanentemente buscando la atención de los demás y que son conductas muy típicas de una autoestima inferior. Pues vamos a verlo. Sigue mi ronquera, pero vamos a ver en el texto, en el contexto, perdón, de las relaciones de trabajo, en el que una persona se siente acechada, como nos ha platicado recientemente una persona, y me puse a analizar porque ella decía, ¿qué término usaba? No me acuerdo, pero yo me reí un poco y le digo, le conté una anécdota de una persona que gavioteaba a las chamacas de la escuela y me dice, ándele, así es. Y entonces ya entró en este término, así es que hoy vamos a platicar sobre qué sabemos del gavioteo. Bien, pues nos saluda Edgar Choco y dice, buen día señor Marín, saludos, estamos iniciando el programa de este lunes. Yo soy Gilberto Marín, iniciando el tema y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que no es muy común que la gente se dé cuenta que gaviotea, o sea, porque busca más que nada, en el fondo, te decía, desde el punto de vista psicológico, en realidad lo que una persona así busca es validación emocional, o sea, sentirse valioso, sentirse bien, sentirse seguro, que por cierto para mucha gente es una forma de comprobar que la gente está interesado en él o en ella, que la gente está interesada en su persona, en sus cosas, en su chamba, en todo. Pero fíjate que no todo el tiempo es muy notorio, o sea, la gente, hay personas que rondan constantemente física o digitalmente, porque también hay que ubicarlo en el contexto de las redes sociales, en donde pues mucha gente te envía mensajes, no tiene una intención específicamente clara y entonces sin un motivo aparentemente claro, bueno, pues hay comentarios ambiguos o coqueteos disfrazados de broma, que cómo estás preciosa, cómo estás guapo, y vas y pum, y siempre, o sea,
No sé qué opines, pero no es nada cómodo que una persona con la que no tienes ninguna relación de ninguna manera, solamente de amistad o de ser compañeros de trabajo, pero que te aborde en un sentido romántico o en un sentido erótico, quién sabe, pero muchas veces los coqueteos ambiguos o los comentarios ambiguos disfrazados de broma, pues también suelen ser parte de este proceso, de esta conducta que llamamos el gavioteo, porque son intentos, son formas de generar cercanía sin construir una relación clara ni respetuosa, simplemente los que siempre están diciendo, oye, qué lindo, oye, qué linda, oye, qué preciosa, oye, que sería feliz yo con una persona como tú, pero ¿y esto? O sea, ¿por qué me dice esas cosas si no hay ninguna intención de acercarse, ninguna intención de establecer una relación o construir algo más concreto? Porque esa sensación de estar siendo observados, esa sensación de gente relativamente desconocida que pasa por tus redes sociales, por tus muros y que te dice y te da like y te dice me gusta y te pone un corazoncito y te hace caritas y o sea, no tenemos tal relación tan estrecha como para que esta persona pues me pueda decir ese tipo de cosas y entonces te sientes observado, te sientes vigilado, te sientes evaluado más allá de lo laboral, en el caso del trabajo, más allá de lo amistoso, cuando una persona te dice cosas que normalmente no diría un amigo cercano. Y todavía más raro, porque lo importante aquí es que la persona lo percibe como acecho sin sustancia, ¿sabes cómo? O sea, no sé por qué me dice lo que me dice, en primer lugar, y entonces habría que ver, como algunas personas nos preguntaron en su momento, qué hay detrás de este comportamiento, por qué, por decirlo en términos muy coloquiales, por qué la gente gaviotea y anda buscando dónde está la oportunidad de restablecer una relación, de conseguir un trabajo, de sacar algún provecho, porque sin justificarlo, o sea, sin que esté muy claro la intención, en realidad, como te decía hace un momento, es la búsqueda incesante de validación o entretenimiento dentro de la chamba, por ejemplo, el entorno laboral donde hay siempre las famosas gaviotas o las personas que andan gavioteando a ver dónde pegan o a ver por qué esto, sabiendo que no es posible. Por ejemplo, esta persona que me decía, obviamente, quiero comentarte que esto es aparentemente muy común en ámbitos de trabajo, cuando me decía, es que no entiendo, este hombre es casado, sabe que yo soy casada, siempre me pone cosas o me deja en el escritorio algún tipo de esto o me lleva una florecita o cosas por el estilo. Y entonces yo creo que personas que actúan así también están demostrando una cierta falta de habilidad social o una cierta falta de madurez. Porque también, o sea, no se trata de que tú tengas contacto con tus compañeros de trabajo, no se trata de que tú tengas contacto con tu familia extendida, porque muchas veces que resulta, por cierto, bastante incómodo, incluso motivo de denuncia y motivo de delito, que una persona de tu familia ande gavioteando con el resto de las mujeres de la familia, por ejemplo, en el caso de los hombres, porque, no sé, porque son esas dinámicas mentales que dice a ver si cae, a ver por qué, o confunden la gimnasia con la magnesia, cuando dice, es que pues se me queda viendo, es que es muy amable conmigo,
es que me regala cosas. Ok. Bueno, entonces si por aburrimiento tú crees que cada persona que es amable contigo ya te está coqueteando, perdóname, pero necesitas urgentemente una consulta. Bien, pues entonces dicho lo anterior, déjame ir rápidamente a una pausa. Estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Yo soy Gilberto Marín y regreso. Despierta el alma una nueva conexión. Encuentra en ti la mejor dirección. Con Gilberto Marín empieza a crecer. Radioterapia te ayuda a florecer. Es radioterapia tu voz interior. Es radioterapia construyendo un yo mejor. Seguimos amigos, estamos hablando del famoso gavioteo. ¿Qué sabemos del gavioteo? ¿Qué sabemos del acecho que parece real pero que es mentira? Y que muchas veces confunde a las personas. Estoy seguro que este tipo de confusión se debe más que nada, según los expertos, a la incomodidad constante, al estrés de bajo nivel pero sostenido. No todo el tiempo es algo que realmente sea molesto, ¿sabes? Sino más bien debo pensar, y lo he visto en diferentes casos, que es una situación muy incómoda, que no cae bien, digámoslo así, porque te distrae, porque es un desgaste emocional de alguien que posiblemente también estés cuidando de que no se vaya a pasar de la línea, que no vaya a sobrepasarse con lo que dice, porque hay gente, digamos, muy, ¿cómo se dice? Oh, ya se me fue la palabra, pero como que no es una amenaza real. Simplemente vas conociendo a que la gente tiene facilidad de palabra, que son muy bocas sueltas, o que simple y sencillamente se quieren meter contigo porque se quieren probar a ver qué tan eficiente es su don Juanismo, no sé, como que tiene algo raro, una ambigüedad, como es broma, es interés, es presión, es acoso, es bullying. ¿De qué se trata? O sea, muchas veces la confusión viene porque en casos muy avanzados puede escalar en un acoso laboral o en un acoso sexual muy sutil que como que de esas personas que actúan a ver si pega, pues por eso muy a la usanza de la conducta de las gaviotas andan volando, andan buscando y en donde ven ahí una comida o algo y ¡yum!, se dejan ir y no les importa y es así como se le conoce como gavioteo. Ahora, yo creo que cuando nombramos correctamente el proceso, o sea, me acecha, me molesta, me pone nervioso, nerviosa, o posiblemente, como decía una persona, a lo mejor estoy exagerando, pero siento que esta persona no me deja, y lo más grave y lo más incómodo y lo más malo, me decía, es que no solamente lo hace conmigo, lo hace con varias personas. Estoy percibiendo una invasión de mis límites, pero también he platicado con compañeras que están diciéndome lo mismo, como que espérame tantito, y a este quien lo llamó a la fiesta,
¿No? Entonces, si tú ves o percibes que posiblemente estés exagerando o que no sea para tanto, como decimos, entonces le sugería yo a esta persona, y lo ha hecho muy eficientemente, que responda con claridad, que no responda con agresión, que no se defienda de algo que nunca va a llegar más allá, claro, a menos de que se detenga esta persona. Por ejemplo, ¿no sabes qué? Prefiero que estemos en un plano profesional, prefiero que estemos en un plano laboral, prefiero que no confundamos eh, la gimnasia con la magnesia, porque hay familia, hay cuñados, hay cuñadas que son muy amables con sus cuñados y que posiblemente se confunda y empiece a haber una especie de acecho, una especie de acoso, pero es precisamente por el parentesco, ¿no? O sea, no hay duda, no hay pierde, no hay confusión. Yo soy amable contigo porque pues eres parte de la familia, porque así soy yo, porque soy una persona educada, y si tú necesitas algo, pues tienes que pedirlo como es, no fuera de horarios, no fuera de tono, y no, o sea, yo creo que hay que saber también pedir las cosas, porque el tono importa más que las palabras. La forma en que lo decimos es mucho más importante que lo que decimos, porque muchas veces el gavioteo como tal se alimenta de varias micro respuestas que le pueden dar al gaviota o a la gaviota en sí, pues una especie de herramienta, una especie de micro respuesta que resulta como un refuerzo. Por ejemplo, si te dicen algo y te ríes por compromiso, porque no sabes cómo responder, porque no sabes cómo reaccionar, entonces respondes con mensajes innecesarios. Fíjate bien, la persona que gaviotea, generalmente en el ámbito humano, no las gaviotas, la persona que gaviotea siempre cree que cuando la persona en cuestión se ríe o te dice, pues quién sabe, o no lo dudo, o muchas gracias, entonces la otra persona cree que te gustó el acecho, que te gustó el halago, que te gustó lo que te dijo, y entonces prefiere buscar la forma de mantener conversaciones aunque no tengan ningún fondo, aunque no tengan realmente ninguna validez, que no sean más que parches que uno le va poniendo a la charla para quedar bien. Y yo creo que cuando aprendemos, que se puede aprender a cortar por lo sano, sin dramatizar, sin exagerar, sin atacar, simplemente puede reducir la conducta del acechador, de la persona que está siempre insistiendo en algo que no es posible, o que, como muchas personas dicen, que todo empezó con una palabra amable, y como la víctima del acecho puede ser una persona que esté sufriendo una situación de soledad, que se sienta muy mal porque tuvo un rompimiento, y entonces llega una persona amable, linda, que se preocupa por los demás, y entonces tú dices, o la persona dice, pues de aquí soy, aunque la intención no sea precisamente quedarse contigo, sino más bien aprovecharse de tu situación para ver que agarra, como decimos, ¿no? Entonces, creo que para responder, como vamos a verlo, siempre hay canales adecuados que nos ayudan, que nos permiten, pues, parar en seco una persona que gaviotea por alguna razón. Bueno, ¿qué significa que te hagan
como gaviota, que significa ser engañado, manipulado o utilizado por alguien con malas intenciones, aprovechándose muchas veces de tu ingenuidad, aprovechándose de tu posición, aprovechándose de tu género. Y entonces es una expresión muy coloquial esto del gavioteo, que indica que te están tomando el pelo o que están sacando algún provecho inadecuado de ti, o simplemente, ¿cómo te podría decir? Suponer o actuar como si realmente estuviera buscando un beneficio esa persona, pero para bien, no para mal. Bueno, entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo espero que estén por allí, que nos acompañen, que compartan esta emisión en vivo, que nos manden estrellas a través de nuestro muro. Ya sabes, ahí hay un letrerito que dice enviar un regalo, y entonces tú le haces clic y ahí te indica cómo le puedes hacer para enviarnos regalo, ya sea en estrellitas, ya sea en esta emisión en vivo o más adelante cuando el programa ya haya terminado. Bien, pues dicho lo anterior, queridos amigos, voy a una pausa y regreso. Empieza bien tu día, comenzando en positivo. Recuerda que la voz que más escuchas es la que define tu vida. Regresamos a la terapia con Gilberto Marín. Seguimos con la terapia, queridos amigos, en este lunes y con esta ronquera que definitivamente llegó para quedarse por más tiempo de lo que yo hubiera querido. Y pues ni hablar. Así es esto, hay que soportarlo, hay que entenderlo, pero no me puedo quedar allí callado porque pues entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, estamos hablando de ¿por qué o qué significa que te hagan como gaviota? Porque pues lo que menos deseamos indudablemente, y eso lo he platicado con muchas personas, pues es tener un amigo gaviota o alguien que te gaviotea, porque esto, como hemos dicho, se refiere a cuando alguien no tiene un interés real en una persona, pero impide literalmente que otros se acerquen. Que eso es justamente una de las muy raras intenciones del gavioteo. O sea, estoy encima, te estoy diciendo, te estoy coqueteando, te estoy insistiendo para que hagamos algo juntos, pero no porque me interese, sino para impedir que alguien llegue y me gane el mandado, como se dice coloquialmente. Y esto puede ser que sea típico de esas personas que quieren tener el control, que muchas veces esa es la motivación sobre alguien, sobre una persona, sobre un trabajo, o cuando te dicen, no te preocupes, llamero, va a llegar esta situación, va a llegar tu aumento y nunca llega, y va a llegar esto y nunca llega, como para tenerte allí interesado, interesada, pero que en realidad no es otra cosa más que un gavioteo ejecutivo disfrazado de interés por tu persona. Simplemente se hace o lo hacen para conseguir algo que no quiere que otros tengan. O sea, yo te ofrezco que te voy a aumentar el sueldo, te voy a aumentar las participaciones, las prestaciones, pero todavía no llegan.
quién sabe, se están tardando, no me han dicho nada. Y entonces te esperas y como que aquí hay gaviota encerrada, ¿no? El gavioteo puede acabar haciéndote perder el tiempo a ti o a todos, impidiendo que encuentren, en el caso amoroso, pues a la persona adecuada, porque pues no sabes, no se decide esta persona, tienes dudas acerca, bueno, qué es lo que quiere, decídete, cuándo sí, porque yo no voy a estar esperando todo el tiempo, dicen muchas personas. Entonces, cuando definitivamente no quieres una relación de un amigo o un jefe o alguien que te esté gavioteando, simplemente se debe a que si alguien te está gavioteando, como decimos, en realidad no está interesado ni románticamente en ti, ni laboralmente en ti en muchos sentidos, pero aún así trata de evitar que otros se acerquen. Ahora, como ocurre con muchos términos que aparecen en las redes sociales o en internet o en psicología o no solamente en psicología, sino como en el lenguaje popular, digamos así, no está claro cómo se originó el término gaviotear, pero yo recuerdo desde muy joven, en la secundaria, ya había gente que decía, ay, andas gavioteando, a ver qué agarras. Y incluso a dos compañeros les decíamos las gaviotas porque andaban haciendo eso. Y entonces, pero sí está claro por qué la gente rechaza esta práctica, porque es muy similar a la tendencia de las gaviotas a robar comida, literalmente, tengan hambre o no, simplemente llegan y lo que quieren es comida, tengan hambre o no, entonces simplemente porque no quieren que otras gaviotas se las coman. Así de sencillo, y esta actitud se ha estudiado por mucho tiempo. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues nomás para, como los niños traviesos que por celos o por envidia no quieren que sus hermanitos jueguen con sus juguetes. No, préstamelo, no. Y no, o sea, no es precisamente el término de gaviotear, pero sí hay que entender que hay personas que no quieren que los demás disfruten de lo que hay. Y si tú sustituyes a una gaviota por una persona, el deseo romántico por el hambre, y entonces te vas a encontrar con que alguien que te está gavioteando en el ámbito amoroso simplemente quiere quedarse contigo para que alguien más no se quede contigo. Es muy probable, entonces es muy raro, incluso me parece que hasta complicadillo, difícil de darse cuenta de quién está haciendo esto contigo, porque se puede manifestar en que la persona siga saliendo contigo para mantener sus esperanzas, para mantener tus esperanzas más que nada, sin avanzar, sin que haya nada concreto, no hay compromiso, no hay fechas, no hay planes, no hay sueños, no hay nada concreto hacia una relación seria. Y sabes, esto yo no sé si llamarlo pues muy malo, o como una especie de engaño o traición, porque la persona que se comporta como una gaviota puede ofrecerte, para decirlo así simbólicamente, pequeñas baratijas, ¿no? O sea, no solamente regalos baratos o frases baratas o promesas incumplibles, sino simplemente lo hacen en gran parte para impedir que te relaciones con otras personas. Me parecía a mí en su tiempo, claro, cuando aquellos amigos míos que ya estaban en edad de tener novias, les entregaban un anillo no de compromiso, sino de promesa, algo así, ¿no? El anillo de promesa que te lo pongo para que prometas, nos prometamos que algún día, cuando sea posible, nos vayamos a casar. Y yo le decía a un amigo, oye, ¿cómo eres? No te voy a decir cómo le decía, pero ¿cómo eres mentiroso? ¿Cómo eres traidor? O sea, ¿cómo le puedes pedir a esta muchacha
que está en su flor de su vida, encantadora, todo bien, y entonces le pones un anillo de que se compromete contigo, no en matrimonio, sino para ver si algún día ya sabemos que tenemos el compromiso o tenemos la promesa de que tú y yo nos vamos a casar cuando sea posible. Ah, bueno, ese comportamiento de gaviota también puede darse al final de una relación. Puede que la persona haya perdido el interés o incluso haya terminado la relación sin decirlo específicamente, sin decirlo correctamente, pero puede seguir rondando, no termina, pero ahí está, no te quiere, pero ahí sigue, no te pone el no definitivo, sino simplemente está pensando en que pues no puedes seguir adelante, no puedes encontrar a otra persona porque a pesar de que ya no te quiere y ya no quiere seguir contigo, no se va. Esto es el gavioteo. Bien, ¿por qué la gente actúa como gaviota? Bueno, vamos a ver lo que nos dice, déjame ver, el doctor Bruce J. Lee. Mira, se llama como Bruce Lee, nada más tiene una Bruce J. Lee. El doctor es médico y vamos a ver su opinión sobre por qué la gente te hace como gaviota. Bueno, es una forma de decirlo. Nos dice Alma Judith Salazar: buenos días, señor Marín, bendiciones para usted, cuídese. Muchas gracias, Alma. Pues yo sí me cuido. La que no se cuida es mi garganta porque pues quién sabe qué le pasa a esta niña. Pero en fin, yo regreso. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Radioterapia con Gilberto Marín. ¿Por qué la gente se hace gaviota o por qué gaviotea? Esa es una pregunta que se hace el doctor Lee, Bruce J. Lee, que nos enseña, nos dice, nos pone ante la vista el hecho de que muchas personas se comportan así, se comportan literalmente como una gaviota, vamos a pensarlo de esa manera, simplemente porque, déjame ver qué estoy haciendo aquí, porque, ok, ya encontré la respuesta. Lo hace porque no está dispuesta a dejarte ir por la razón que sea, porque no tiene, digamos, el poder, la valentía o el coraje para decir, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya estuvo. Y a pesar de la falta de interés romántico, a pesar de muchas cosas, simplemente no se atreve a dejarte ir o no te atreves a dejar ir a esa persona, quizá porque piensa que puede obtener todavía algo de ti. Porque para muchos hombres, para muchas mujeres también es muy cómodo seguir con una persona, no más porque, pues por tener novio, nada más por tener alguien con quien salir o tener alguien con quien compartir pues, las salidas, las fiestas, los viajes y cosas que pues se van convirtiendo más que en novios, más que en futuros esposos, si fuera posible, se están convirtiendo en un par de buenos amigos que les gusta salir
o simplemente por estatus, por dinero, por compañía, por tener quien te acompañe a los viajes que no quieres perder simplemente porque no te imaginarías, o sea, las gaviotas no se imaginarían quién más puede ocupar ese sitio porque en realidad pues está muy cómodo, ¿no? Andar contigo y no tenemos de fondo el compromiso, simplemente a lo mejor te puse un anillo de promesa o como se llame para que tú ya estés segura y que o estés seguro y que entonces también, por cierto, puede tratarse de posesividad, de control, de, de ser una persona muy autoritaria en un sentido dado, porque la gaviota o la persona gaviotera le gusta la idea de mantenerte enganchada o enganchado, alejándote de los demás, simplemente para que no se acerquen y si algún día las cosas cambian, quién sabe por qué vayan a cambiar o hacia dónde, pues entonces tú dices, bueno, pues no tengo más remedio que aquí soy. Y entonces yo creo que tener ese tipo de influencia sobre una persona puede ser un halago para su ego, para el gaviotero. Puede ser como, ok, pues sí, anda conmigo, es mío, es mío, como se llame, y saber que estarás disponible siempre que la gaviota llame. Entonces esto puede ser en esencia alimento para alguien que disfruta manipulando, que disfruta controlando a los demás o a las demás y simplemente cuando te hacen como gaviota, o sea, cuando te gaviotean, por decirlo de alguna manera, se podría decir que una persona que se deja gaviotear, pues es más o menos ingenua. Sí, de hecho, lo es, pero no en el sentido de que sea inocente, de que sea muy ingenua porque no es una persona inteligente. No, básicamente uno se deja engañar por alguien que no sabemos si tiene malas intenciones. O sea, ¿cuántas veces no nos habrán engañado, nos habrán mentido, nos habrán jugado el dedo en la boca y nos dan atole con el dedo, como te quieras llamarle? Pero a su vez puede ser una gran pérdida de tiempo y de esfuerzo porque la persona que cae en las garras de una gaviota, por decirlo así, simplemente se está entregando a alguien que realmente no lo merece o no te merece o algo que tiene que ver con el merecimiento típico de una persona que, como decimos coloquialmente, pues se ha ganado tu amor, se ha ganado tu confianza. Y una situación así puede ser impredecible, no lo tenemos planeado, puede ser muy frustrante, puede ser muy sorpresivo, pero muy penosamente sorpresivo para muchas personas porque puede, en primer lugar, alimentar tus inseguridades. Yo estoy seguro que personas que nos han dicho que, o sea, no lo dicen porque tengan conciencia de ello, ¿sabes? Sino las personas que experimentan una baja en su sentido de valía, en su sentido de autoestima. Porque, pues te diré que tampoco, como dice el doctor Lee, tampoco es una buena manera de emplear el tiempo para quien manipula. O sea, si pudiéramos decir y tuviéramos la entereza de decir, oye, no pierdas tu tiempo conmigo, ya me di cuenta de que nomás me andas gavioteando, que nada más estás a ver dónde pegas y esto y sacarme provecho, pero en realidad si tuviéramos esa entereza, esa visión o esa mano firme para decir, oye, pues no, estoy perdiendo el tiempo contigo, o una persona que de repente por angas o mangas alguien le dijo, alguien le aconsejó o simplemente se dio cuenta en algún sitio de que pues no es así como se mantiene el interés de una persona y la suelta, y entonces la persona víctima de la gaviota pues podrá decir, oye, por qué me sueltas? Ya no me quieres. Y empiezan las dudas, o sea, de cualquier manera, ya sea que te controlen o que te suelten,
también debe de ser algo muy frustrante, muy qué huele, quién anda ahí, porque no sé qué me estás diciendo, porque también una persona no siempre es consciente de que está manipulando, como tampoco siempre somos conscientes de que nos están manipulando y está perdiendo tiempo que podría haber dedicado a encontrar y estar con la persona adecuada, y que pierde mucho tiempo en un noviazgo o en una relación que realmente no tuvo ninguna importancia, ninguna trascendencia, y el tiempo es algo irrecuperable. Ahora, ¿cómo le podemos hacer tanto para evitar manipular como ser gaviotas, como también evitar que nos gavioteen? Esto puede ser algo muy significativo, si me permites. Nos dice, bueno, ya leímos los mensajes. Voy a la última pausa del programa del día de hoy, queridos amigos, y regreso. Empieza bien tu día, comenzando en positivo. Recuerda que la voz que más escuchas es la que define tu vida. Regresamos a la terapia con Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, cuando hablamos de gavioteo, no solamente hablamos de ser víctimas del gavioteo, sino evidentemente también somos gaviotas. Se nos puede dar el hecho de que por alguna razón necesitemos el control, necesitemos tener siempre a las personas bajo nuestra visión, nuestro control, dicho de muchas maneras. Y entonces yo creo que por lo tanto conviene reconocer las manipulaciones lo más pronto posible. O sea, si una persona, no me han tocado casos de gaviotas que se den cuenta y lo acepten, más bien de víctimas del gavioteo, pero si cuando establecemos límites y pautas claras para ti, para la persona con la que sales, o la persona que te hace víctima de su gavioteo, pues puede ser de gran ayuda. De hecho lo es. Y hay formas de transformar la percepción que tenemos de ese tipo de agresores, de ese tipo de manipuladores, porque si bien es cierto, no conviene precipitarse, o sea, no hay que decir de buenas a primeras, como decimos, que una persona me anda gavioteando si no es correcta la definición para muchos, porque cuando lo más importante es que mantengamos una comunicación activa entre ambos, sobre todo cuando ya hay una relación, ya hay un compromiso, ya hay un calendario amoroso establecido, por decirlo de alguna manera, y entonces yo creo que como siempre, como todo, es muy recomendable que dejemos claro lo que queremos, que pongamos los límites saludables en una relación, independientemente de qué tan estés por esa persona, si andas arrastrando la cobija o andas cacheteando el pavimento, como se dice. Bueno, no hay que tener miedo de preguntarle a la otra persona en qué punto se encuentra la relación y qué podría suceder. Si no hay nada claro, si no hay nada aparentemente concreto, bueno, pues entonces querría decir una de dos cosas. Si la otra persona duda y no puede darte una respuesta clara y parece estar improvisando demasiado, entonces
puede ser que ahí te esté respondiendo. Porque hay personas, quiero decir que particularmente ingenuas, sin ofender. Simplemente resultamos ser ingenuos cuando decimos, oye, pues ¿qué onda con esta relación? ¿Cuándo? ¿Y qué planes tienes? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y qué tenemos? ¿En qué punto se encuentra nuestra relación? Y duda, y no te dice nada esa persona, entonces pues ahí tienes la respuesta. Lo que pasa es que muchas veces no lo queremos ver. Lo que pasa es que muchas veces no lo queremos reconocer, ¿sabes? Y entonces, por el otro lado, si eres tú quien está engañando a alguien, si eres tú la gaviota o el gaviotero, entonces deberías alejarte por el bien de todos porque no es muy sano. Claro, estoy hablando en términos concretamente normales, pero no es muy sano que una persona que sabe, que tiene muy claro que no hay futuro para esa relación, que en realidad el amor no alcanza para un compromiso, entonces pues vale más que digas goodbye so long, hasta la vista baby, porque de lo contrario vas a terminar perdiendo el tiempo, y no solamente tu tiempo, sino el tiempo precioso de ambos. No me parece justo, porque yo creo que como dice el Dr. Lee, no creamos que nos liberamos de la responsabilidad solamente porque le dijiste a la otra persona que solo son amigos, o que no tienes interés de algo más serio, o que no tienes el interés de algún compromiso. Si intentas de alguna manera mantener a la persona enganchada lejos de los demás, lejos de otras personas, entonces no solamente la estás engañando o lo estás engañando, sino te estás engañando a ti mismo, a ti misma, porque ser amigo así o ser amigo con derechos no es justo para nadie, mientras que el asunto sea a ver qué saco, a ver dónde pega, a ver si pico aquí o pico allá, a ver con qué me quedo. Esto hay que tener en cuenta que es muy impropio en todos los sentidos. Bien, queridos amigos, pues entonces, dicho lo anterior, yo veo que aquí está, no sé, algún número que me está coqueteando, está parpadeando, y quiero ver ese número. Vamos a ver, señoras y señores. Yo quiero invitarles para que el próximo miércoles nos acompañen de nuevo en un programa con otro tema. Le quiero agradecer muchísimo en esta ocasión a su siciliana, Rebeca Espinosa, Enrique Orozco Espinosa, María Eugenia Moreno García y Verónica Casillas, también a Alma Judith Salazar. Bien, pues es todo. Muchas gracias por su atención tan amable, queridos amigos. Yo me voy con mi música a otra parte. Les deseo lo mejor. Soy Gilberto Marín. Gracias por todo. Y mientras tanto, amigos, sean felices, pero sean inmensamente felices. Y nos vemos el miércoles. Chao. Gracias por todo lo que ya tengo hoy, por cada paso, por quien ahora soy, por lo sencillo, por lo esencial, por lo que llegó y lo que se va. Respiro y veo lo que sí está, tanto amor que ya es realidad. Mi vida late en abundancia, cuando agradezco todo se expande más. Cuando doy gracias algo se abre en mí, la vida responde suave y sutil. Gracias por todo lo que ya tengo en este instante, soy suficiente. Desde la gratitud nace lo nuevo, la prosperidad crece cuando estoy presente. Doy las gracias